Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Antes que se sienten mis hermanos, les invito a que me acompañen a leer un solo versículo que encontramos en San Mateo capítulo 5, verso 8. Todos juntos leamos este versículo, mis hermanos, hermoso versículo. Y este versículo va a ser la base del tema de esta hermosa tarde, este hermoso día. San Mateo 5, verso 8. Y bueno, antes de leerlo les digo el título de mi tema, mis hermanos. Bueno, en realidad es un título, pero lo puse de dos maneras. La primera manera que le puse es como medio de pregunta. ¿Queremos ver a Dios? Limpiemos nuestros corazones. Y la segunda manera es no en forma de pregunta, sino como una aclaración. Un corazón limpio para poder ver a Dios. Ya estamos ahí, mis hermanos, a Mateo 5:8. Muy bien, demos lectura todos juntos. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a leer varios versículos, mis hermanos. Vamos a tratar de agilizar y no tomar mucho tiempo porque pues sí, tenemos mucha escritura por revisar sobre este hermoso tema, mis hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón. Y fíjense, hermanos, bueno, que decía nuestro hermano Arnulfo, ¿verdad? Muchas cosas que podemos ver, pero muchas cosas tampoco que podemos ver. También es así, dice un dicho, ¿no? Mente, ¿cómo dice el dicho? Vemos y corazones, caras vemos y lo demás no sabemos, ¿verdad? Si les llegara a preguntar, mis hermanos, en este momento, ¿cómo está el corazón de cada uno de ustedes? ¿Cómo se siente su corazón en este momento, en este día? ¿Cómo se sintió su corazón en la semana? ¿Bien? ¿Alegre? ¿Triste? Quizás también. Hay muchísimas posibilidades, mis hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Y fíjense, mis hermanos, que este versículo del Sermón del Monte ha sido una fuente de inspiración y de guía para muchos cristianos durante muchísimo tiempo, durante siglos. Y por este tema, mis hermanos, por medio de este tema vamos a ver tres cosas. La primera será: ¿qué significa ser de limpio corazón? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa ser de limpio corazón? La segunda cosa será ver la importancia que tiene este versículo y la promesa que conlleva. Los de limpio corazón, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la promesa que conlleva? Vamos a ver eso. Y la tercera parte es que vamos a ver, mis hermanos, algunos ejemplos, algunas maneras de cómo podemos nosotros tener o obtener un corazón limpio para poder obtener esa promesa. Entonces, primero vamos a entender qué se entiende, qué significa ser de limpio corazón. Después vamos a ver pues la importancia de este versículo y de la promesa que conlleva. Y vamos a ver también unos ejemplos de cómo podremos obtener esa hermosa promesa por medio de un limpio corazón. Mis hermanos, entonces, para empezar ya en el tema, quisiera preguntarles a ustedes. Para ustedes, ¿qué significa ser de limpio corazón? ¿Qué significa para ustedes ser de limpio corazón? Porque dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos mirarán a Dios, ellos verán a Dios. ¿Qué significa, mis hermanos, para ustedes ser de limpio corazón? La mente limpia, muy bien, pero ¿qué significa eso? Pensamientos buenos, ¿perdón? Corazón puro, muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? De este lado, ¿qué piensan? ¿Qué significa ser de limpio corazón para usted? Porque pues si quizás no entendemos qué es un limpio corazón, ¿cómo vamos a ver cuando lo tenemos? Vamos a ver, mis hermanos. Vamos a ver.
En la palabra, mis hermanos, en este contexto, la palabra limpio, hablando de limpio corazón, se refiere a un estado de integridad moral, de integridad espiritual, libre de todo tipo de contaminación y de corrupción. Un corazón limpio, no está corrupto, no está contaminado. Vamos a tomar de referencia, mis hermanos, un relato que encontramos en San Marcos capítulo 7. Vamos a leer casi la mayoría del versículo, pero le pedí de antemano a nuestra hermana Noemí y a nuestro hermano Paul que me ayuden a leer estos versículos. Y vamos a ir tomando pausa y explicando estos versículos, mis hermanos, porque, bueno, en estos versículos vamos a ver cómo los fariseos, los escribas, acusaban a Jesús y le decían: ¿por qué tus seguidores no se lavan las manos antes de comer? Y bueno, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver mientras vamos leyendo. Primero vamos a leer San Marcos capítulo 7, versos 1 al 5. La pide nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Mimi, si por favor le da lectura. Dice así: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es saber no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Amén, gracias hermana Mimi. Fíjese cómo lo acusaban a Jesús. ¿Por qué tus seguidores, por qué ellos? Dice: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de comer? Para ellos eso era algo muy grave, mis hermanos, tener las manos sucias antes de comer. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el campo? Quizás. Cuando llegaba el almuerzo, a veces hasta con las manos sucias, ¿verdad? Porque a veces no había ni dónde lavarse las manos. Y vamos a comer, ¿verdad? Porque el hambre pues no se quita solamente así nada más por desear que se quite el hambre. A veces era necesidad así nada más. Pero para estos, mis hermanos, para estos personajes, los escribas y los fariseos, dicen que era algo muy grave. ¿Cómo es posible que no se laven las manos antes de comer? ¿Qué les estás enseñando? Y había solución fácil, mis hermanos, para eso. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podían haber hecho los discípulos? Pues lavarse las manos. ¿Qué tan difícil es, verdad? Especialmente ahora, por ejemplo, con el COVID, que nos decían tienen que lavarse las manos por no sé cuántos segundos, 20 segundos, 30 segundos, para estar limpios de cualquier germen. Mis hermanos, era algo bueno, era casi el ritual, ¿verdad? La tradición de ellos, que romper esto era causa de escándalo para ellos. Y vamos a ver qué sigue diciendo, mis hermanos. Vamos a ver este relato, qué dijo Jesús, qué les contestó, y al final de ellos pues vamos a ver cuál es el resumen de este relato, mis hermanos. Nuestro hermano Paul, si nos ayuda con los versículos 6 al 13 de San Marcos capítulo 7, versos 6 y 13 al 13. Dice así: y respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir don mío, todo aquello con que pudiere valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Amén, gracias hermano Paul. Fíjense hermanos cómo les empieza a contestar Jesús. En el versículo 6, hipócrita, dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Sí, ustedes tienen esas tradiciones, y sí, dice, ustedes tienen las manos bien limpias, sí, pero su corazón está ¿qué? Dice el versículo 6, mas su corazón está lejos de mí. Como que diciendo Jesús, ¿verdad? Sí, entiendo que ustedes tienen sus manos limpias y es su tradición de ustedes. Lavan las manos, lavan los jarros, lavan los vasos y muchas otras cosas semejantes. Pero su corazón no está limpio. El corazón de ustedes está alejado de mí. Estamos viendo ya, empezando a ver una clave, ¿verdad? De qué tenía más importancia, tener las manos limpias antes de comer o tener un corazón limpio. Un corazón que quiera seguir las pisadas de Cristo y que quiera obedecer a nuestro Dios. Vamos a leer la última parte, mis hermanos. Nuestra hermana Noemí, versículos 14 al 23. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades e engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Bien, gracias hermana Mimi. Entonces, mis hermanos, aquí ya les aclara Jesús. Y bueno, ya obviamente nosotros entendemos que muchas personas, muchos grupos han tratado de tomar estos versículos para torcerlos y decir que, pues ya ven, Jesús dijo que podemos comer todo, que no nos contamina. Pero sabemos, mis hermanos, entendemos que Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús dice, todo lo que está fuera del hombre, lo que entra al hombre, ¿a dónde va? Al vientre. ¿Y después a dónde sale? Al desecho, mis hermanos. Si a eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre. ¿En dónde? En su corazón, dice el verso 20. Dice, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, desvergüenzas. Y bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Todos estos ejemplos, mis hermanos, de un corazón contaminado, de un corazón corrupto. Y dice, aquí se deberían de enfocar, no solamente de lavarse las manos, de esas costumbres. Entonces, mis hermanos, por medio de este relato podemos entender
que estar limpio no se refiere simplemente a algo externo. Porque yo me puedo bañar, mis hermanos, yo puedo llegar aquí a la casa de oración bien perfumado, con mi corbata bien puesta, con mis zapatos bien shiny, ¿cómo se dice en español? Shiny, brillosos, con mi reloj bien puesto, mis hermanos, bien puedo llegar. Pero eso no quiere decir que dentro de mí, mis hermanos, mi corazón esté sucio, que no esté limpio ante nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, se refiere a un limpio corazón. Decíamos, ¿qué significa ser de limpio corazón? Pues se refiere y significa estar en un estado de integridad moral y espiritual ante de nuestro Dios, libre de esa contaminación, libre de esa corrupción. Entonces, mis hermanos, con todo esto podemos decir que ser de limpio corazón es en realidad un compromiso, mis hermanos, sincero, genuino, de vivir una vida de rectitud y de santidad. Eso es lo que en realidad significa ser de limpio corazón, ser recto, buscar la santidad, un corazón libre de todas estas cosas que menciona Jesús en los versículos que acabamos de leer. Dice, todas estas cosas que salen del hombre, del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Un corazón limpio es un corazón que no tiene esas cosas, mis hermanos. Todo lo contrario. Corazón limpio se dedica a dar honra y gloria a nuestro Dios, a seguir sus caminos y buscando, mis hermanos, es un corazón que busca complacer a Dios sobre todo lo demás. No busco complacerme a mí mismo, no busco complacer a los demás, busco complacer a nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso va a buscar mi corazón, si es que tengo ese corazón limpio. Pero mis hermanos, decíamos pues, la solución para los discípulos de lavarse las manos, pues era simple, ¿verdad? Si tenían las manos sucias antes de comer, pues lávense las manos y se soluciona el problema. Y el corazón, entonces, ¿cómo nos lo vamos a lavar? ¿Cómo nos lo limpiamos? ¿O acaso puedo meter mi mano con jaboncito y darle una talladita? Nuestra hermana me enseña su Biblia. ¿Cómo podremos lavarlo, mis hermanos? ¿Cómo podremos ir limpiando el corazón? Con la palabra, exactamente, con la Biblia. Pero solamente pues teniendo la Biblia ahí en mi casa, mágicamente va a ir limpiando mi corazón. Allá en la casa aquí, mis hermanos, miren hermanos, les doy el ejemplo. En mi casa tengo ahí el jabón para lavarme las manos, pero teniendo el jabón ahí, ¿mis manos van a estar limpias si yo no voy y me lavo las manos? Pues no, tengo que ir, prender el agua, echarme agua, echarme el jabón, tallarme las manos y limpiar. Así, mis hermanos, también es la palabra de nuestro Dios, la tenemos que usar, la tenemos que poner en obra en nuestra vida y así poder ir limpiando nuestro corazón de cualquier tipo de suciedad, mis hermanos. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que al dar este tema no quiero que se sientan que el hermano Nati nos está diciendo que todos estamos llenos de corrupción, no, mis hermanos. Es ya cada quien de hacerse ese examen, ¿verdad? Autoexamen, examinarnos cada uno de nosotros, ver dentro de nuestro corazón y ver en qué estoy fallando a nuestro Dios. ¿Hay algo que está contaminando mi interior, en mi corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que salen de mi corazón? ¿Cuáles son los deseos que mi corazón tiene? Y ver si esos deseos, esos pensamientos son de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y si no lo son, mis hermanos, ahí es donde hay que agarrar ese jabón, hay que agarrar ese instrumento para ir limpiando ese corazón, mis hermanos. Segundo punto, mis hermanos. Bueno, ya vimos qué significa, ¿verdad?, ser de limpio corazón. ¿Cómo, mis hermanos, entonces, cuál es la importancia
de tener ese limpio corazón. Y decíamos que la importancia de este versículo de tener un limpio corazón es en la promesa que se encuentra ahí, en tener un limpio corazón. ¿Cuál es la promesa? Verán a Dios. ¿Quieren ver a Dios? ¿Cuándo? ¿Qué significa para ustedes ver a Dios? Bueno, empecemos ahí. ¿Qué significa para ustedes ver a Dios? La resurrección, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuándo? Bueno, les cambio la pregunta. ¿Cuándo veremos a Dios? ¿En la resurrección? ¿Nada más ahí? ¿En el reino eternal? ¿Dónde más? ¿Cuándo más? ¿Lo podemos ver hoy? Sí, no, a lo mejor, parece. Si lo obedecemos, dijeron, ¿verdad? Si me pongo en comunión con Él, muy bien. La promesa está ahí, mis hermanos. El de limpio corazón va a ver a Dios. Ahí no está diciendo cuándo. Pero entendemos, mis hermanos, bueno, y entiendo también por sus respuestas, que ver a Dios lo podemos ver hoy, lo podemos ver mañana, lo pudimos ver ayer. Si nos esforzamos y nos ganamos esa recompensa, lo veremos en la vida venidera. Nada más que allí sí lo vamos a ver de manera diferente, ¿verdad? Porque en esta vida, mis hermanos, en esta vida no lo podemos ver literalmente, pero sí lo podemos ver de otras maneras, mis hermanos. Por medio de sus bendiciones, por medio de las obras, por medio de todo lo que hace por nosotros, podemos sentir la presencia de Dios. Podemos sentir su presencia, podemos sentirlo y podemos, digamos que podemos verlo. Vemos las obras de Dios. En esta vida, les digo, no podemos verlo literalmente, pero sí podemos ver a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. En esta vida, mis hermanos, ver a Dios significa, como dijo nuestro hermano, tener una relación profunda, tener una relación duradera con Él, con nuestro Dios, y también con su Hijo Jesucristo. Porque fíjense, mis hermanos, ¿qué dijo Jesucristo? Vamos a ver. ¿Qué dijo Jesucristo en San Juan, capítulo 14, versos 7 al 10? Nuestro hermano Paul, por favor. San Juan 14, versos 7 al 10. Dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Amén, gracias, hermano Paul. Fíjense, mis hermanos, Jesús les dice: si me han visto a mí, ya vieron al Padre. ¿Y lo habían visto literalmente? No habían visto a Dios literalmente. Pero Jesús les dice: porque me conocen a mí, porque me han visto a mí, han visto al Padre. Así, mis hermanos, nosotros también vemos al Padre, vemos a Dios. Nada más que en esta vida literal, en este mundo literal, no lo podemos ver con nuestros propios ojos, pero sí lo podemos ver con esas obras que Él hace, con esas bendiciones que derrama en nuestras vidas. Pero, mis hermanos, en la vida venidera, cuando seamos transformados, ahí sí vamos a ver a Dios literalmente. Si es que, mis hermanos, si es que conseguimos ese corazón limpio, que es un requisito. Los de limpio corazón
verán a Dios. Es un requisito, mis hermanos. No podremos verle si no tenemos ese corazón limpio. Dice el apóstol Pablo, hace ilusión el apóstol Pablo en este versículo, mis hermanos. Nuestra hermana Mimi, 1 de Corintios 13, verso 12. Dice así: ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Amén. Amén, gracias mi hermana Mimi. Mis hermanos, tenemos las escrituras, vemos, leemos la voz de Jehová, también las enseñanzas que nuestro Dios le dio a su Hijo Jesucristo para que nos enseñara a nosotros. Por medio de Jesús podemos ver al Padre. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice, ahora vemos, dice, como por espejo, no podemos ver claro, pero algún día, dice, entonces veremos cara a cara. Ahorita, mis hermanos, hay muchas cosas que no conocemos, que no vemos. Pero dice, mas entonces conoceré. Cuando se llegue ese momento, mis hermanos. Como dice esa alabanza también, cara a cara espero verle. Entonces, mis hermanos, ahí sí va a ser donde cara a cara tendremos esa oportunidad de ver a nuestro Dios y de ver a su Hijo Jesucristo, también nuestro Salvador. También el apóstol Pablo, mis hermanos, hace referencia al día que veremos a nuestro Dios. Nuestro hermano Paul, Apocalipsis 22, versos 1 al 4, por favor. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Amén, gracias hermano. Paul dice, y verán su cara. El verso 4. Y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién, hermanos? ¿El nombre de quién estará en las frentes? De Dios. Entonces verán la cara de quién? De Dios. También ahí mismo en Apocalipsis 14 también corrobora que el nombre de Dios, el nombre del Padre estará escrito en sus frentes. Dice así, ese lo leo yo, dice Apocalipsis 14, verso 1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que algún día, si tenemos ese requisito, ese corazón limpio, tendremos la oportunidad de ver su cara, estar en su presencia y verlo como es. Dice también Primera de Juan, nuestra hermana Mimi, Primera de Juan capítulo 3, versos 1 al 3, nuevamente el apóstol Juan haciendo referencia a esto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purificará como Él también es limpio. Amén. Amén, gracias hermana Mimi. Dice el versículo 2, ya casi al finalizar del versículo 2, le veremos como Él es. Y mis hermanos, aquí está la importancia de este versículo. Aquí está la importancia de tener ese corazón limpio, porque solamente ellos verán a Dios como es. ¿Y cómo podemos llegar a tener ese corazón limpio? Esa es la parte 3 de este tema. ¿Cómo podemos llegar a tener ese corazón limpio? Porque aquí dice el versículo 3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica
como Él también es limpio. ¿Cómo podemos purificar nuestro corazón entonces, mis hermanos? Nuestro ser. En oración, exactamente, muy bien. ¿Cómo podremos obtener ese corazón limpio? Por las Escrituras, ¿haciendo qué? Obedeciendo. ¿Qué más, mis hermanos? Ya entramos en la tercera parte. ¿Qué debemos hacer para limpiar nuestro corazón? Dice nuestro hermano Isidoro, bautizarnos. Muy bien, mis hermanos. Muchísimas cosas que podemos hacer y debemos hacer para ir purificando nuestro corazón, para ir limpiándolo de inmundicia, de corrupción. Ya no pensar hacer lo malo, dice nuestro hermano Prócoro. Muy bien, gracias, mis hermanos. Muy buenas sugerencias, mis hermanos. Y fíjense que no solo son sugerencias de ustedes, yo lo sé, es palabra de Dios. Todo eso lo encontramos en las Escrituras y ahorita vamos a leer varios versículos, mis hermanos, de ejemplos de acciones que debemos hacer para ir limpiando nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, es un proceso de purificación, un proceso de santificación que es también obra del Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, también nos va a ir ayudando a santificarnos, a purificarnos. Y mis hermanos, pues esto ¿qué involucra? Pues ya dijimos varias cosas, involucra ser imitador de Cristo, tener fe, ir creciendo en nuestra fe, aumentando la verdad, que no se quede chiquita. A veces decimos, pues, como dice la alabanza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿esto qué? Pues decimos, pues ya, pues mínimo ya tengo un granito de mostaza, ya me es suficiente. No, mis hermanos. Es un inicio, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo nuestra fe, aumentando nuestra fe, aumentando en nuestra obediencia, rendir nuestras vidas a la voluntad de nuestro Dios. No a mi voluntad, no a la voluntad de los demás. Lo que quiera el mundo que yo haga no es lo que Dios quiere que yo haga, mis hermanos. El corazón de nosotros, si está limpio, va a seguir la voluntad de nuestro Dios. Entonces es un proceso, mis hermanos, que requiere mucho esfuerzo, requiere mucha disciplina de nuestra parte. ¿Quién lo va a lograr? Pues nosotros, pero ¿quién logrará eso? El que en realidad se esfuerce. ¿Creen que será fácil o será difícil? Si uno quiere y le echa ganas, lo va a lograr, pero no va a ser fácil, mis hermanos. Si tenemos un corazón contaminado, limpiarlo no va a ser fácil. Dios nos va a ayudar, pero que quizás va a requerir lágrimas, mis hermanos. Quizás al estar limpiando nuestro corazón, pues nos va a doler. ¿Alguno en una cortadita se ha echado alcohol? O limón, bueno, limón dijeron, pero alcohol, ¿verdad? Para desinfectar, para limpiar, y duele bien bonito, ¿verdad? Pero es necesario, ¿sí o no? Para limpiar, para desinfectar. Y a veces hasta le tenemos que tallar, porque a veces hay hasta tierra, hay suciedad ahí en la cortada, y duele más. Así es, mis hermanos, es ese esfuerzo, que no va a ser fácil. Bueno, y también depende del nivel, ¿verdad? Cada quien tendrá una experiencia diferente. Pero poder llegar a tener ese corazón limpio que requiere nuestro Dios va a estar un poco difícil, pero no es imposible, mis hermanos. Pero el que se esfuerce, el que sea valiente, va a luchar, aunque le duela, aunque los demás digan, ¿qué estás haciendo? Ya deja ahí, ya no, nunca te vas a poder limpiar. Tienes mucha suciedad, tu corazón ya no tiene escapatoria, ya está muy sucio. No, mis hermanos. Ante nuestro Dios siempre hay una oportunidad para seguir luchando y para poder lograr tener esa limpieza en nuestro corazón. Dice nuestro hermano Paul
si nos ayuda a leer Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Cómo podemos entonces ser de limpio corazón para ver a Dios? Vamos a ver algunos ejemplos, mis hermanos. Allegaos a Dios, y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, de doblado ánimo, purificar los corazones. Amén, gracias hermano Paul. Pues obviamente ya dijimos, pues purificarlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que dice este versículo? ¿Allegados a quién? A Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos. ¿Queremos llegar a verlo algún día cara a cara? Pues tenemos que de una vez, desde hoy, acercarnos a Él. Empezar a hacer el esfuerzo. Como dicen, no se llega a Roma con, ¿cómo dice la frase? O Roma no fue creada, se me fue mis hermanos, pero sí entienden lo que quiero decir, ¿no? Son pasos, mis hermanos. No voy a dar un solo paso y llegar ya a esa meta. Son pasos pequeños que tengo que ir dando, mis hermanos. Y como les digo, algunos de esos pasos van a doler. Pero tenemos que seguir caminando, mis hermanos. Tenemos que allegarnos a nuestro Dios. Si no nos allegamos a nuestro Dios, ¿qué señal le estamos dando a nuestro Dios entonces? ¿Que lo queremos ver o que no lo queremos ver si no nos allegamos a Él? Que no lo queremos ver, porque en vez de allegarme a Dios, me alejo de Él. ¿Será una buena señal para nuestro Dios? Que diga, mi hijo o esta mi hija sí quiere verme. Tenemos que acercarnos a Él, allegarnos a Él, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo algunos otros versículos. Nuestra hermana Noemí, Salmos capítulo 24, versos 3 al 6. Dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurando con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que les buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén, gracias hermana Mimi. Dice, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Esta es una manera, mis hermanos, también de ir purificando nuestro corazón. No elevar nuestra alma a la vanidad, no buscar la vanidad, ni jurado con engaño, no engañar, mis hermanos, ni jurar con engaño. Y nuevamente dice el versículo 6, esta es la generación que va a recibir bendición de Jehová. Dice, son los que lo buscan, los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Buscamos a Dios, mis hermanos? ¿Realmente buscamos a Dios? O nada más, a veces pues estamos presentes aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra, pero como que nada más la guardamos y la ponemos ahí en un espacio en nuestra mente, pero ¿cuándo la ponemos en acción? Solamente quizás cuando estemos en un apuro, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios, mis hermanos, todos los días. Buscarlo, allegarnos a Él. Y bueno, ya daban varios ejemplos ustedes también de otras cosas que podemos hacer y debemos hacer, y ahorita las vamos a leer, algunas de ellas. Ir limpiando ese corazón es esencial, mis hermanos. Es un requisito para poder llegar a ver a nuestro Dios. Nuestro hermano Paul nos ayuda, por favor, con Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para limpiar nuestro corazón? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia.
Amén, gracias hermano Paul. Pues ya ven mis hermanos, confirmamos entonces lo que decían ustedes hace rato. Un corazón verdadero, que tenga solamente verdad, que no tenga mentira, que no tenga engaño, ese es un corazón limpio. Que tengamos fe, que nuestro corazón sea purificado de la mala conciencia. Quizás a veces ahí batallamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces sabemos que le fallamos a nuestro Dios, pero a veces ese dolor no es suficiente. El dolor de saber que le fallamos a nuestro Dios a veces no es suficiente para querer hacer el cambio en nosotros. A veces se requiere que llegue el castigo de nuestro Dios para que entonces digamos, bueno, sí, ahora sí quiero cambiar. Nosotros mismos tenemos que iniciar ese cambio, mis hermanos, y no esperar hasta que llegue algún castigo. Esa limpieza, ahí está el jabón, ahí está el agua. No se va a limpiar solo, mis hermanos. Es trabajo de nosotros. Unos versículos más, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Nos hermanan a mí? Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Amén, gracias mi hermana. Parecen repetitivos los versículos, mis hermanos, pero es importante pues leerlos porque confirman lo que estamos diciendo. La caridad nacida del corazón limpio, caridad verdadera, de buena conciencia, de fe no fingida. Todo esto, mis hermanos, son señas de que tenemos un buen corazón, un corazón limpio, que no está contaminado. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Nuestro hermano Paul. Dice así: huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Amén. Fíjense, mis hermanos, que si quizás están confundidos y digan, bueno, es que no le entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener un corazón limpio? Solamente lean este versículo. Si los demás versículos le han quizás confundido, lean 2 Timoteo 2, verso 22. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice, primero, huir de los deseos juveniles. Huir de los deseos de mi carne. Eso no me va a ayudar para acercarme a Dios, para tener un corazón limpio. Eso es lo primordial, huir de ellos. Y después, sigue a qué, busca qué, la justicia. Busca ser un hijo de Dios, una hija de Dios que practica la justicia. No solamente que quiera que hagan justicia conmigo, sino que yo practique la justicia con todos los demás, con mi hermano y con mi hermana. Busca la fe, busca la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Qué poderoso es este versículo, mis hermanos. Aquí nos está dando la clave. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Muchísimas cosas. No acabaríamos, mis hermanos. Hay muchos versículos que podemos tomar de referencia. Vamos a tomar una lectura más, porque era lo que mencionaban también hace rato. Nuestra hermana Noemí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 23. Dice así: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened todo lo bueno, apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias hermana Mimi. Aquí está la clave también, otra parte de la clave, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer para ir santificándonos, para ir limpiándonos? Estad siempre gozosos, orad sin cesar.
Dad gracias a Dios en todo, no solamente en las buenas, también en las malas, en todo. No apaguéis el espíritu, dice el verso 19. No menospreciéis las profecías. Examinad todo, retener lo bueno. Allí entra, mis hermanos, usar las escrituras, escuchar la palabra de Dios, examinar. Y también por retener todo lo bueno que nuestro Dios manda. Y apartaos de toda especie de mal. Eso, mis hermanos, eso va a ir limpiando nuestro corazón. Nos va a ir santificando. Entonces, mis hermanos, podemos decir que pues todas estas claves son disciplinas espirituales, la oración. También podríamos agregar el ayuno, ¿sí o no? Claro, el ayuno, meditación, estudio en la Biblia, mis hermanos. Todas estas prácticas nos ayudan a enfocarnos en Dios. Y nos ayudan, mis hermanos, a dejar fuera de nuestra mente a todo lo que no sea de nuestro Dios. En un tema pasado hablábamos del ruido del mundo, ¿verdad? Del ruido del mundo en contra de la voz de Dios. Todas estas prácticas, mis hermanos, nos ayudan a enfocar a la voz de nuestro Dios para ir santificándonos, ir preparándonos para poder tener esa promesa de poder ver a Dios. 2 versículos más, mis hermanos, y ahora sí terminamos. Estos los leo yo, están bien cortitos, mis hermanos. Pero antes de leerlos también, pues recalcar que otros aspectos, mis hermanos, importantes de la pureza del corazón que debemos ir cultivando son virtudes como la humildad, la mansedumbre, la compasión, el perdón. Todo eso, mis hermanos, nos va a ayudar a limpiar nuestro corazón, paso por paso. No todo de un jalón, como decimos normalmente. Es un proceso. Dice Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Y aquí está entonces la petición que debemos de hacer a nuestro Dios todos los días. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Pues fíjense, mis hermanos, que sí, el trabajo es de nosotros, el esfuerzo debe ser de nosotros, de limpiar nuestro corazón, pero también necesitamos ayuda de nuestro Dios. Él también nos puede ayudar y esa debe ser nuestra petición a Él, que nos permita tener ese corazón limpio y que vayamos renovando. Dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Debe de ser, mis hermanos, petición diaria. Y el último versículo, ahora sí. Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Qué tan importante será nuestro corazón, mis hermanos? Dice este versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida, mis hermanos. De ahí surge nuestra vida. Y es mucho mejor ante los ojos de nuestro Dios tener ese corazón, sí, guardado, protegido, pero de la maldad, de la contaminación, de mantenerlo limpio, santificado, purificado, porque al tenerlo así tendremos un sinnúmero de beneficios, de bendiciones en nuestra vida hoy, nuestra vida literal. Sí, pero también, mis hermanos, ese corazón limpio en la vida venidera va a ser nuestro boleto, ¿verdad? Como nuestro ticket para poder ver a Dios cara a cara. Busquemos, hermanos, esa limpieza, esa santidad, esa justicia, y busquemos obviamente a Dios para que Él nos conceda esa hermosa bendición y esa promesa. Mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.